Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vamos hoy a hablar acerca, hermanos, de cómo podemos crecer en Cristo en comunidad. Creciendo como Cristo creció, creciendo como seguidor del Señor, pero en comunidad. Y quiero que te preguntes hoy en esta meditación sobre esta palabra, crecer espiritualmente. Pero esta expresión casi nunca la hemos definido bien. O a veces pareciera que la respuesta no la concretamos bien. Y eso quiero que hablemos hoy, sobre crecer espiritualmente. Para algunos, el crecimiento es saber más de Biblia. O sea, conocer más de la Biblia es de lo que nos está hablando este pasaje en Efesios. Para otros es servir más. Para otros es simplemente no fallar tanto, no equivocarse tanto. Pero en Efesios 4 nos obliga, en Efesios capítulo 5, capítulo 4, el 11 al 16, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Estamos creciendo o estamos ocupados? Es decir, es muy diferente tener una comprensión de que estamos creciendo como cristianos, a muy diferente simplemente darnos cuenta que tal vez estamos ocupados como cristianos. Y eso es lo que quiero que hoy pensemos, que seamos desafiados, que nos confrontemos. Porque es posible, puede haber esa posibilidad de que en mi ocupación no necesariamente esté creciendo espiritualmente. Pablo no está escribiéndole a individuos aislados, le está hablando al cuerpo de Cristo, él está hablando acerca del crecimiento, debe de ser un crecimiento visible, un crecimiento medible y un crecimiento comunitario. Es lo que está buscando Pablo, es lo que está tratando de poner en estas palabras. Pablo está diciendo, el crecimiento es visible, el crecimiento es medible y el crecimiento es comunitario. En Efesios 4, del 11 al 16, Pablo nos muestra cómo luce el crecimiento espiritual realmente. El crecimiento espiritual en este aspecto nos puede enseñar a nosotros si realmente estamos creciendo o no, si realmente nos estamos desarrollando o no, y qué implica cada una de estas cosas. Lo primero es que el objetivo principal que vamos a encontrar ahí es crecer. El síntoma de crecimiento espiritual es crecer para parecerte solamente a una persona, a Cristo. Tenemos que crecer y parecernos al Señor, a la medida, a Jesús. El objetivo es un comportamiento. En los versículos del 13 al 15 menciona hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y me encanta el pensamiento de Pablo, porque Pablo no está haciéndolo como individual, o sea, diciendo, bueno, Alfonso, para que tú solamente llegues, no, todos. O sea, él quiere que todos lleguemos como equipo. No sé si a ti te ha gustado hacer tarea por equipo cuando estabas en la escuela. Para mí era difícil hacer tarea por equipo, porque a mí me gustaba sacar buenas calificaciones. Y de repente el maestro o la maestra escogía a ciertas personas y los ponía con otras personas, y a veces en tu equipo ponían al que a veces no, al que le gustaba hacer relajo, pero no hacer el trabajo. No sé, ¿te acuerdas de esas experiencias? Y de repente estabas haciendo el trabajo y tú estabas ocupado porque decías, quiero sacar un 100, y el otro como que, ay, déjalo, luego lo hacemos. Es más, que se quede tarea, y nos lo llevamos de tarea, y así tenemos pretexto para juntarnos en la casa. Y cuando se juntaban en la casa, no era para hacer la tarea, era para hacer otra cosa. Y yo me desesperaba y decía, ay no, y decía a los maestros, y decía, ojalá no sea, si vas a tarea por equipo, yo solo, no quiero batallar con los demás. Y ya así yo saco un 100 solito. Pero los maestros decían, no, tarea por equipo.
Si no lo pueden sacar, no pueden sacar un 100 juntos, entonces está mal la tarea. Y yo me desesperaba con eso. Pero tenía un objetivo, porque es muy diferente sacar un 100 solo que sacar un 8 en equipo. Porque trabajar un 8 en equipo involucra que tienes que fusionarte con los demás, involucrarte con los demás. Van juntos. Hermanos, el crecimiento espiritual involucra a tú y a mí llegar a ser como Cristo, pero vamos juntos, pegaditos, como familia. A veces queremos sacar a alguien del equipo. Ahora, si pudiéramos sacarlo, sacamos un 100 en Westland. Pero no se puede. Acompañados para sacar, si es un 8, pero un 8 del equipo. Pero que no baja 7, porque a lo mejor ya 7 es reprobar. Lo que está hablando aquí es que podamos llegar juntos a eso. La meta no es solo mejorar. Ojo, la meta es parecernos al Señor. No nos quedemos simplemente que nuestra meta sea ser mejores. Que nuestra meta se ponga en nuestra mente es, quiero ser como Jesús. Quiero ser como Él. La meta es Cristo, sus atributos, su forma de ser, la forma en que Él se relacionaba, la forma de Él que nos muestra al Padre, la forma en que Él enseñaba. Cristo, hermanos, es siempre nuestra meta y nunca debe de olvidarse. Miren, yo les decía en ocasiones a varios hermanos en México y en otras partes, digo, nosotros somos la iglesia del Señor y comúnmente casi siempre en los letreros van a ver ahí que dice Iglesia de Cristo, pero en muchas partes pareciera que en los púlpitos no está Cristo. Se hablan de muchos temas, pero a veces no está Cristo en el púlpito. Y nuestro sello como iglesia del Señor, iglesia de Cristo, debería de ser de que nuestros púlpitos estén llenos de Cristo. Que ese debería de ser que cuando nos pregunten, oye, ¿a qué iglesia vas tú? A la iglesia de Cristo. Ah, sí, ahí hablan bastante de Cristo. Pero ¿cómo nos distinguen a veces, hermanos? Ah, tú vas a la iglesia de Cristo. Ah, ahí donde no usan instrumentos. Ah, sí, ya sé cuáles son. Por eso nos identifican, hermanos. Así nos identifican. Y es una práctica que nosotros tenemos, el cantar hermosamente a capela. Pero nuestro sello distintivo debería de ser que usted y que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo en la tierra. Podrían distinguirnos por más cosas, dependiendo de cómo se desarrolló la congregación, pero esa es una parte importante. Pablo no dice hasta que sepamos más, ¿verdad? Dice hasta que lleguemos a ser maduros. Entonces, parte de llegar a ser maduros, hay que aprender y hay que poner en práctica. Pero no podemos simplemente decir, ya sé más o ya tuve ciertas experiencias, entonces ya soy maduro. No, involucra esa parte, pero la madurez nos lleva a hacer más cosas. Hay un problema que podemos estar llevando o que nos puede afrontar y que no necesariamente nos distraiga de la madurez. El problema que nos puede llevar a pensar que posiblemente digamos, es que estamos maduros o estamos vivos, pero no necesariamente si son las siguientes cosas. Número 1, mucha actividad. Una agenda llena en el ministerio no necesariamente es madurez o es estar a la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque puede haber mucha actividad, pero poco carácter. ¿Cómo es eso? Yo puedo tener mucha actividad en la iglesia, pero puedo tener un carácter que no se parece en nada al Señor. Yo puedo conocer de la Biblia, pero puede ser que mi carácter no ha sido transformado por el Señor. Puede ser que yo tengo involucrado en muchos servicios o actividades, pero eso no necesariamente significa que me parezco a Cristo. No sé, si había mucho tráfico hoy en la mañana y se me atravesó alguien ahí en el semáforo y entonces
mi carácter no ha sido transformado, entonces de mi boca empiezan a fluir palabras que podrían decir, oye, ¿qué hay en el corazón de ese hermano o esa hermana que a lo mejor su carácter no ha sido transformado? Abraham, bien difícil, ¿no? Y entonces empieza a decir, que esto y lo otro, pero es más, si se bajara, yo le haría esto, y empieza la persona a decir, y llega, y hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, hay que tener cuidado que la actividad no significa una transformación. Es buena la actividad, hay que servir al Señor, pero hay que poner nuestras antenitas del Chapulín Colorado, dirían en México, para detectar que no necesariamente estar en mucha actividad significa que tu carácter ha sido cambiado. Puede haber, por ejemplo, poca estabilidad emocional, poca estabilidad de lo que se está haciendo, y eso puede llevar a algo complicado. Por ejemplo, pueden existir personas que estén en iglesia 5 o 10 o 15 o 20 años, pero sigue reaccionando igual que hace 20 años, o 10 años, o 5 años, dependiendo. Por ejemplo, si hay alguien aquí que es cristiano de hace 5 años, se espera que en su carácter, en su crecimiento a la semejanza de Cristo, es que no reaccione a cómo reaccionaba hace 5 años, que no sea la misma persona. La persona que tenga aquí 10 años de convertido se espera que no reaccione de la misma manera que hace 10 años, el que tiene 15 o el que tiene 20. Pero si está reaccionando de la misma manera, si se avienta sus gritotes o la hermana sus gritos como hace 15 o 10 o 20 años, si hace los mismos berrinches que se hacía antes de ser cristiano, uno tiene que preguntarse, ¿ha madurado mi fe en esta área de mi vida? ¿Realmente me parezco a Cristo? Entonces hay que tener cuidado porque a veces pareciera que hemos puesto por encima del crecimiento espiritual ciertas cosas. Hemos puesto la actividad, hemos puesto tal vez la asistencia, hemos puesto tal vez otras actividades que pensamos que eso es crecer a la madurez espiritual. Y decimos, mira, el hermano o la hermana han hecho esto, pero realmente en lo interior, realmente en el crecimiento espiritual en Cristo, no ha habido tal vez mucho cambio. Todo es controlado por dentro. Pensamos o reaccionamos como se hacía anteriormente, y eso es una preocupación. Tenemos nosotros que pensar, ¿soy más paciente año con año? ¿Soy más paciente desde el tiempo que estoy en el Señor? ¿O soy más impaciente? ¿O me desespero más con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos? ¿Soy más humilde? ¿Trato de ser más humilde en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de actuar? ¿Soy más parecido a Cristo que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 20 años? Tenemos que pensar que esto tiene que ser medible, que tiene que ser visible, y que si tú quieres un buen diagnóstico, tienes que pensar y meditar en esto. Y una buena forma es que podrías tal vez esta semana invitarle a tu esposa o a tu esposo, te voy a invitar una cena o un café o algo, pero necesito que seas bien sincera o bien sincero conmigo. Si me duele, que me duela. Pero dime, desde que me convertí al Señor, y no me mientas porque está el Señor presente, desde que me convertí al Señor, ¿realmente sí ha habido cambios en mí? Y que te conteste sinceramente. Que te diga, tal vez te va a decir áreas que sí, que has mejorado, y bendito sea el Señor, que has cambiado la imagen del Señor. Pero posiblemente esa persona que convive más con nosotros pueda decir, es que esto como que no concuerda, esto como que no empata. De repente los niños son también bien honestos. Ustedes saben que los niños, así pequeñitos, le cuentan todo a los maestros. Creo que hay una frase en México que dicen, la única persona que sabe todo lo que pasa en tu casa
son los maestros de tus niños, porque ellos llegan y le platican. Si usted le dice al niño, oye, pero no le vas a decir a los hermanos esto y lo otro. No, hermanos, haz de cuenta que usted me los activó y usted llega con la hermana Tiago conmigo. Oye, esto, y se van. Yo, como que lo hizo por llevar a la contra a los papás y nos da todo. Pero es necesario nosotros tener una contraparte que nos diga la verdad. Como diríamos en México, la neta, la de veras. Y nosotros realmente hay un cambio. Pablo no se queda solo con el carácter, sino que Pablo también habla acerca del crecimiento no solamente es interno. El crecimiento interno tiene que llevarnos a otras cosas. Por ejemplo, crecer es asumir una función en el cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de leer en Efesios involucra parecernos a Cristo, pero también nos avienta a ser parte de las funciones del cuerpo de Cristo. Ok, tienes que llegar a la plenitud de la madurez del Señor, pero eso también tiene que empujarte por naturaleza a que usted tiene que pertenecer a funciones, a hacer funciones dentro del cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, nuestra función es para beneficio de la madurez de otros que están dentro del cuerpo. La pregunta es, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? Dirían los jóvenes, si usted prende las redes sociales, hay un montón de memes o de videos o cosas que sacan ya con un sentido religioso. Y de repente sale esa imagen de un joven diciendo, bueno, es que mi función en la iglesia es ser piedra de tropiezo. Ese es mi ministerio. Y dices, no, ¿cómo es eso posible? Pero nuestra función, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Si la respuesta es, no sé, tenemos que meditar en eso. Porque parte de lo que dice Efesios es, tengo que tener una función. El ministerio no es solo para los de adelante, como en forma de expresarse. Bueno, aquí nada más se me sienta, aquí tengo a mi Abraham. Pero mis funciones son para todos, hermanos. Todas las personas que estamos dentro del cuerpo tienen que tener una función. No podemos excluir a nadie de tener una función en el cuerpo de Cristo. Estaba meditando en este tema y me encantó que ahorita en el tiempo de fraternizar se me acercó una hermanita y me dice, hermano, me gustaría estar sirviendo en algo dentro de la iglesia. Digo, gracias por tus palabras. Pues estaba yo pensando en este punto, en ese momento, y fue como una linda confirmación, ¿no? Y le digo, tenemos que tener un corazón todos, hermanos, de querer servir en algo dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos equipados, todos somos necesarios. El cuerpo no crece si alguien decide no participar. Todos en Westland deben de tener parte en las funciones para beneficiar al cuerpo. Lee bien el pasaje de lo que estamos leyendo en Efesios. El cuerpo de Cristo funciona. Ahora, si el cuerpo, hermanos, una parte no está funcionando, si el Señor añadió a su cuerpo, porque Él es el que añade a alguien para que esté funcionando dentro de Él y no tiene una función, ¿qué pasa, hermanos, naturalmente con eso? Se atrofia. ¿Qué pasa cuando alguien se lastima su brazo y se lo quiebra y se lo venda y después de ahí no tiene una terapia para moverse? Se atrofia. Se queda así el cuerpo. Se pone débil. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no podemos quedarnos estáticos dentro del cuerpo del Señor. No podemos quedarnos sin la participación. En la iglesia no hay espectadores. Solo debe de haber miembros activos y no miembros atrofiados. Aquí en Westland, que somos un cuerpo, tenemos que tener conciencia y decir, yo debo de servir en algo, aunque sea pequeñito, pero yo quiero servirlo. Puedo empezar con algo, puedo ser fiel en lo poco y puedo involucrarme tremendamente en eso que yo quiero hacer y involucrarme y poder hacerlo. Porque lo que tú vas a hacer ayuda a la madurez de otros que están creciendo. Un brazo que no se usa, no se queda igual, se debilita.
No porque esté enfermo, sino porque no cumple con su función. En la iglesia pasa lo mismo. No servir no te deja neutral, te va a deteriorar. Ojo con eso. Yo sé que es muy antojable o es muy atractivo de repente decir, es que yo ya quiero un cristianismo en el que yo voy a la iglesia, participo del servicio, pero eso del servicio, yo ya no tanto. Yo ya, es más, yo no quiero servir, yo no quiero participar, yo no me quiero involucrar. Yo quiero simplemente ir al servicio y ya, y listo. No los molesto, no me molestan. El problema es que es una mentirota del diablo. El problema es que eso no es bíblico. El problema es que no vas a poderte quedar neutral. Si usted es una persona que piensa que no involucrarse, mantenerse a la raya en las actividades o en un servicio o en un ministerio o algo, le va a hacer un bien, le quiero decir algo, no se va a poder quedar neutral. Se va a deteriorar. Quédese con esta palabra y llévesela como un mantra. Si yo no me involucro o si yo no tengo una función, si yo no desarrollo mi talento, si yo no tengo una función dentro del cuerpo de Cristo, aunque sea pequeñito, yo me estoy atrofiando. Yo no me estoy quedando neutral. Me estoy atrofiando, hermano. Y una parte atrofiada, pues simplemente lo que va a hacer es que no va a poder servir de la mejor manera. Así que esta es una advertencia suave pero clara. No crecer funcionalmente no es humildad. A veces puede ser miedo, a veces puede ser incomodidad, a veces puede ser una excusa espiritual. Y yo te invito a que tú luches contra estas excusas, contra esto que te pueda detener. Si usted tiene miedo, usted tiene que vencer ese miedo, porque el amor echa fuera todo temor. Usted tiene que ser valiente. Usted tiene que ser una persona que ya lo hago. Usted tiene que decir, yo quiero servir y a lo mejor puede ser que me están temblando los pies o puede ser que me equivoqué. Y bueno, si te equivocó, pero hay tiempo y hay momentos y usted puede seguir intentando y capacitándose, pero usted quiere servir. Pero el miedo no puede dominar su crecimiento espiritual. Número 2, a veces puede ser incomodidad. No nos sentimos cómodos. Es nuevo para nosotros. Es una nueva experiencia, pero es parte va a ser bueno para ti. O a veces pueden ser excusas espirituales. Puede ser que con anterioridad haya sido lastimado, haya sido afectado, haya sido expuesto, pero el Señor quiere sanar eso. El Señor quiere restaurar eso. El Señor quiere que comprendas que la respuesta a ese daño no es mantenerte neutral, te va a hacer todavía más daño. La respuesta tal vez al daño que hayas tenido al servir es que seas sanado para que puedas seguir sirviendo de la mejor manera posible, de una manera sana. Pero Pablo todavía va más profundo. El crecimiento no solamente va sobre funciones, sino que el crecimiento, hermanos, también es un asunto de toda la comunidad, de toda la congregación. Todos tenemos que crecer como iglesia, como congregación. Todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí. Pensemos en la unidad. Pensemos en cómo nuestra función o ministerio sirve unos a los otros. Pensemos cómo puede nuestra función involucrarse con otras partes del cuerpo. Como mi actividad, por ejemplo, en hacer en el ministerio, por ejemplo, de soccer, cómo puede beneficiar al ministerio de evangelización, puede beneficiar al ministerio de benevolencia, puede beneficiar al ministerio de discipulado, y cómo el ministerio de evangelización puede beneficiar a otros ministerios. Hermanos, nosotros tenemos que ir pensando como congregación, crecer juntos, bien unidos entre sí. Yo soy de beneficio para alguien y usted es de beneficio para alguien. Aunque no se lo crea. Yo en serio, yo puedo ser de beneficio. Sí. Si su papá le dijo de niño
que usted era esto y lo otro, para no decirlo y levantar voces que se quedaron en el pasado, el Señor le dice a usted, usted me es útil, instrumento escogido, usted tiene una función, usted está capacitado, usted está lleno de la plenitud de Cristo, usted, o sea, ¿cuál papá quieres escuchar? ¿El que te dejó así diciéndote todas tus limitantes o el que te quiere enseñar todo tu potencial que tú puedes hacer? Pues mejor aquel, ¿no? Entonces escuchemos al Señor para crecer todos en comunidad. El crecimiento es interdependiente. ¿Qué significa esto? El crecimiento no es independiente. Es decir, uno no puede decir, bueno, yo voy a crecer aparte, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de mis hermanos. Eso no es verdad, hermano. Según Pablo, necesitamos hacerlo juntos. Nadie crece solo, nadie madura aislado. Lo que yo no hago, tenemos que saber que eso le falta al cuerpo. Y me encanta esto. Llévate este pensamiento. Cuando tú piensas algo, ¿no? Porque de repente decimos, oye, ¿y si hiciéramos esto en la iglesia? No, es que después si lo digo, el hermano Alfonso me va a decir, pues ayúdenos, hermano, usted dio la idea. Y yo, no, mejor no la digo porque luego me van a dar trabajo. Piensa esto. Eso que el Señor trajo a tu mente y a tu corazón, y si no se hace, es algo que le va a faltar al cuerpo. Algo que le va a faltar al cuerpo. En la iglesia, cuando alguien se estanca, la comunidad lo resiente. El crecimiento afecta a los demás. Y lo que no hago en el cuerpo, eso que no hago le falta a ese mismo cuerpo. ¿De qué cosas estamos privando a Westland? ¿De qué cosas estamos privando a la hermandad? Mi falta de crecimiento personal siempre va a afectar a alguien más. Nuestra falta de crecimiento personal va a afectar a alguien más. Tu falta de capacitación, tu falta de preparación, tu falta de crecer. Si tú dices, no, pues es que no le está afectando a nadie, a alguien. Porque si usted se capacita para evangelizar, tal vez muchas personas iban a venir al Señor a través de esa capacitación. Y si usted no lo hace, todas esas almas se perdieron. Si usted se priva de capacitarse para ser maestro, ¿cuántas personitas en la iglesia pudieron haberse edificado de esa capacitación que usted pudo haber tenido en prepararse para eso? De algún proyecto para la iglesia, de una actividad para la iglesia, ¿cuánta gente se le privó por la falta de crecimiento personal que pensamos que se iba a mantener neutral, pero terminó afectando completamente? En una familia, cuando uno deja de hacer su parte, todos lo sienten. No importa si es el que trae el ingreso, el que cuida o el que anima. En la iglesia pasa igual. Cuando alguien se estanca, la comunidad lo resiente, hermanos. Si en su casa alguien deja de lavar los trastes, se va a empezar a notar. Si alguien no trae el ingreso para comer, va a empezar a sentir un ruido aquí, hermanos, en el estómago. Si alguien no trabaja para pagar esos papeles que los dejan ahí en esa caja de biles, va a empezar a sacar, va a empezar a afectar. Cuando alguien no cumple con las funciones, afecta a otros. ¿Cómo está nuestro crecimiento afectando a la iglesia? ¿Estoy edificando o simplemente estoy ocupando un espacio? Tenemos, hermanos, que pensar que el crecimiento espiritual no es en automático. No es como el crecimiento físico. El crecimiento físico, solamente usted come y crece. El crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual tiene que llevar voluntad. El crecimiento espiritual no es individualista. Tiene que ir conectado con los demás. Y el crecimiento espiritual no es opcional. Si usted quiere parecerse al Señor,
Usted no puede darse la libertad de escoger si sí o si no. Tiene que ser un sí, tengo que hacerlo, no me puedo quedar neutral. Crecemos en Cristo o el cuerpo sufre. Dios no nos llamó solo a creer, nos llamó a crecer también. Nuestro credo debe llevarnos, hermanos, a crecer en el Señor, a parecernos a Cristo, a servir con los que somos y edificarnos unos a otros. Este es el crecimiento que glorifica al Señor. ¿Dónde necesitas crecer hoy? Piensa en eso. Si hoy meditaras, ¿dónde necesitas crecer hoy? Es más, si en esta semana pensaras en algo, pensaras y dijeras, esta semana necesito crecer en algo, ¿en qué sería?